Bueno, les decíamos a los oyentes que íbamos a contar hoy con un análisis desde Colombia de una persona que conoce sobre estos asuntos políticos internacionales que hoy nos convocan en el programa. Recibimos a Andrés Aristizábal, él es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y además es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos CELU. Hola Andrés, buenas tardes, bienvenido a Venga que no es pa' eso. Buenas tardes Ángela, a toda la mesa y a todos los oyentes. Es un placer acompañarlos el día de hoy acá desde Colombia. Bueno Andrés, le contamos que nosotros hemos dedicado el programa de hoy a hablar sobre, digamos, una noticia que nos preocupa a nosotros en el exterior como colombianos, en esta búsqueda también de, digamos, de establecer, poner fin al conflicto armado en Colombia y establecer, digamos, la paz, entre comillas, pues, la paz en términos de acabar con ese conflicto. Nos preocupa pues que el gobierno colombiano haya decidido enviar tropas colombianas a servir a la OTAN en el marco pues de un acuerdo que se viene cocinando ya como desde 2013, inclusive que se venía cocinando desde el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Será que es consecuente Santos, que hoy recibe el Nobel de la Paz, consecuente con el objetivo de alcanzar la paz en Colombia y al mismo tiempo enviar 5.000 soldados a la guerra de la OTAN? Bueno, pues sí, la verdad es que no suena coherente. Deben remarcar una cosa, el Nobel de Paz es un premio que tiene un origen político como tal, ¿sí? Y que se le da a mucha gente de carácter político. Es como, uno podría decir, ¿cómo es posible que le hayan dado a Obama el Nobel de la Paz cuando ha sido uno de los presidentes que más, por ejemplo, ha deportado gente latinoamericanos extranjeros de Estados Unidos en toda la historia, o que mantiene, digamos, bastante actos beligerantes en diferentes lados del mundo? Pues bien, digamos, ese mismo raciocinio podemos mirarlo para Colombia. Por supuesto que no tiene ningún sentido y no aporta al proceso de paz, digamos, a la construcción de paz que se quiere impulsar en el país. El acuerdo, digamos, que se va concretando ha sido, digamos, una seguidilla de diferentes acuerdos que ha venido estando Colombia en lo largo de los últimos, puedo decir, 8 años, especialmente, digamos, desde los acuerdos de las bases militares que iban a estar de Estados Unidos en Colombia en el 2009. Desde ahí viene ya una entrada de pronunciamientos, no solamente desde intervenir en misiones de cascos azules de la ONU, sino también, digamos, de ser miembro de cuerpos militares de la Unión Europea, y finalmente con el anuncio de los 5.000 soldados. Alan, te presento a Andrés Aristizábal. Andrés. Alan, Andrés, tenemos en la mesa a Alan, también a Eli. Eli es una compañera que hace parte de este programa, es de Cataluña, entonces ellos dos te van a hacer también preguntas. Perfecto. Andrés, buenas tardes. Antes que nada, Alan Montenegro te saluda. Andrés, una consulta muy puntual sobre la OTAN, ¿sí? Como para realmente aprovecharte que te tenemos acá en el programa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es realmente el objetivo por el cual se conforma la OTAN y estratégicamente para qué fue creada? O sea, ¿cuál es realmente el fin de la OTAN y por el cual operan? Bueno, la OTAN, digamos, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es un acuerdo de cooperación militar que se firma en el medio de la Guerra Fría como una plataforma de disuasión para la Unión Soviética. Estados Unidos lanza diferentes, digamos, acuerdos de cooperación militar. En este lado del digamos, del charco, si se quiere decir, del océano Atlántico, nos correspondió el TIAR, ¿sí?
el TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que lo que quería o lo primero que tenía en su connotación era lograr salvaguardar los espacios que eran de control de Estados Unidos, protegerlos de la Unión Soviética. Que tiene como contenido principal es una cooperación de carácter militar, en donde cuando uno de sus miembros tenga amenazado por algún agente externo, toda la organización tiene, digamos, el deber de acompañar esa intervención. Digamos, ese tipo de organización también se hizo en África y tiene unos semejantes, digamos, por el lado de Asia, unos tratados similares. Ya con el desarrollo posguerra fría, la OTAN pierde, digamos, como su esencia y se convierte, digamos, en una organización de carácter militar que lo que busca es aplicar, atender a los objetivos, digamos, estratégicos y le imparte su líder, digamos, Estados Unidos en el planeta. Digamos, causa de pretexto, digamos, de defender derechos humanos y demás. Desde ese momento para acá, nosotros hemos podido evidenciar una serie de diferentes intervenciones militares que ha protagonizado la OTAN, desde Yugoslavia hasta la más reciente en Libia. Incluso la OTAN ha sido pretexto, digamos, para saltarse la ONU. Cuando Estados Unidos quiere, digamos, hacer alguna acción militar y no es respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU, acude a la OTAN, donde están, digamos, sus mayores aliados en Europa, especialmente Reino Unido, y impulsan, digamos, la acción. Eso sucedió en el caso, digamos, de Irak específicamente. Entonces, esa es la misión de la OTAN, principalmente es involucrarse en diferentes conflictos a nivel internacional, que parte de la visión geopolítica de control que lidera, digamos, Estados Unidos, y que tiene sus elementos principales, sus protagonistas principales, a los países de la Unión Europea. Eso es una importante cuestión. Cualquier país es diferente del Atlántico Norte, no puede ser parte de la OTAN. Eso es una cuestión supremamente importante. Buenas tardes, Andrés. Mi nombre es Elizabeth. Bienvenido al programa. Muchas gracias por atendernos. Mira, me parece muy interesante esto que comentaste justo antes. Comentaba un poco pues el contexto, ¿no?, de cuándo se creó la OTAN en el 49, en el contexto pues de que Estados Unidos quería, digamos, como diluir la influencia de la Unión Soviética, pero a mí me interesaría conocer tu punto de vista como experto en relaciones internacionales, sabiendo que Colombia es el primer país latinoamericano en suscribir un acuerdo como este con la OTAN. Me gustaría saber por qué Colombia es un país estratégico para la OTAN. Yo no sé si tiene que ver con que en 2013, cuando se firmó el acuerdo durante el gobierno de Pastrana, este acuerdo tenía un poco la voluntad, con el apoyo de Estados Unidos, de combatir el tráfico de drogas y el narcotráfico en Colombia. ¿Tiene que ver un poco este trasfondo del tema de las drogas, el narcotráfico, o hay otros intereses políticos o económicos? Bueno, digamos, la OTAN ha venido, digamos, desde los 90, desde que se cayó la Unión Soviética, buscando, digamos, que su influencia vaya más allá de su objetivo principal. Sin embargo, por las mismas cláusulas de la organización no lo permite. Sin embargo, ha venido creando una forma, como son países asociados o unas figuras semejantes a países asociados, que logra, digamos, que vayan un poco más allá de su parte territorial inicial. Es el caso de Australia, es el caso de Japón, de Corea del Sur y otros países que no pertenecen, digamos, a la Unión a Europa continental, ni a la zona del Atlántico Norte,
pero que van inmersos, digamos, en esta política como país asociado, dando tropas, prestando asistencia militar. Eso es, digamos, lo primero. Ya frente al caso de Colombia, en el 2013, ya estaba en el gobierno de Santos, se firma un acuerdo, pero no era un acuerdo de carácter de cooperación militar, era un acuerdo de asistencia e información, de intercambio de información. ¿Qué es lo que hace la OTAN? Como agrupa, digamos, a países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, lo que ha hecho es generar como unos estándares en todo el tema de seguridad internacional. Entonces lo que firmó Colombia en ese momento era un proceso de intercambio de información y seguridad informática que contenía varios aspectos, digamos, ya muy técnicos. Eso fue lo primero que hace Colombia. Posteriormente, en el 2014, lo que se firma un acuerdo es Colombia y la Unión Europea. Colombia firmó un acuerdo con la Unión Europea de colaboración militar en donde, digamos, hay recursos y elementos militares que son intercambiables. Incluso ahí plantea la asistencia en ese acuerdo, que es el que abre paso a esto, a lo que estamos viendo hoy, abre paso a la asistencia, digamos, militar por parte de tropas colombianas a ciertas misiones, ellos en el documento dicen misiones de paz, lideradas por la Unión Europea. Pero la Unión Europea no tiene un aparato militar. El aparato militar unificado de la Unión Europea es la OTAN. Entonces, ese acuerdo que se firma es lo que lleva hoy a esa situación de que Colombia esté a punto de enviar tropas militares a la OTAN. Posteriormente a eso, recientemente, estoy hablando del año pasado, Joe Biden, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, en una carta que se le envía al gobierno de Santos, al presidente Santos, le hace varias exigencias, unas exigencias de corte comercial, en torno a unos temas que Colombia no estaba cumpliendo el Tratado de Libre Comercio, pero menciona también dentro del tema del apoyo al proceso de paz, la necesidad de que una vez surtidos los efectos del proceso de paz, Colombia pueda disponer de su aparato militar, que es uno de los aparatos militares más entrenados, digamos, mejor entrenados que existe actualmente en el planeta, poder disponer de esas tropas para ir a ciertas misiones, digamos, ellos mencionan igualmente misiones de paz, en ciertos lugares de casco urbanos o selváticos, porque esa es, digamos, la experiencia del ejército colombiano. Ese es el plus que tiene Colombia. Uno, Colombia tiene un plus y es que su ejército es un ejército que es activo, que es actualizado, que ha sido el que mayor cooperación militar ha tenido por parte de Estados Unidos y entrenamiento de Estados Unidos. Hoy Colombia, los aparatos militares de las Fuerzas Armadas colombianas, ya los gringos no vienen a entrenar a los colombianos, sino Colombia se volvió como un pivote de la asistencia militar norteamericana. Entonces tú ves que hasta el 2009-2010, soldados colombianos recibían entrenamiento continuo. Hoy, ¿qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas, especialmente el ejército, las fuerzas militares, es la que va a diferentes países a entrenar a los otros soldados? Colombia tiene misiones en Centroamérica, en Sudamérica e incluso en África, donde hace colaboración de entrenamiento militar. Desde, digamos, la visión, digamos, esto es importante, la visión castrense norteamericana. Andrés, perdón, ¿podrías detallar un poco más en qué países de Centroamérica o del mundo Colombia envía, por un lado, soldados a conflictos, guerras actuales, no sé, por ejemplo, Siria, Oriente Medio, y dónde tiene centros de entrenamiento? Colombia, soldados colombianos, desde el ejército colombiano hoy no interviene en ningún conflicto. Sí, Colombia solamente tiene una misión extranjera, que es una misión que está en Israel, digamos, que es parte de la misión de los cascos azules de las Naciones Unidas, que es viejísima, que es la que divide el conflicto entre Israel y Egipto, ¿sí? Es la única misión internacional colombiana. Hoy soldados colombianos, digamos, que sean del ejército colombiano,
no combaten en otro lado. Salvo exmilitares, que ha sido una de las políticas que ha adoptado países del Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, que han venido contratando oficiales y suboficiales colombianos y se los llevan pues para allá, pero entonces ellos se dan de baja como soldados acá, miembros de las fuerzas militares, y van a combatir a nombre del ejército de algunos de estos países. Lo que yo hablo más que todo es del entrenamiento militar o de la cooperación de asistencia militar. Y es, Colombia envía un grupo de soldados, de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional a entrenar en ciertas misiones. Honduras, el caso de Costa Rica, el caso de El Salvador, México, especialmente, digamos, colaboración desde la policía y el ejército. También ha tenido visitas en Argentina, en Brasil, ha tenido misiones en Angola, se me escapa otro país de África. Principalmente, ¿cuál es? La experiencia antinarcóticos, sí, es una de esas. Lo otro es todo el combate o la estructura militar en bosques, digamos, en zonas selváticas. Y lo tercero, digamos, es toda la disposición de estratégica y táctica, que es lo que es la doctrina militar norteamericana. Eso específicamente. Andrés, una pregunta. Este tipo de acuerdos como el que ha suscrito Colombia con la OTAN, ¿le genera gastos a nuestro país? ¿Nos genera gasto a los colombianos o solo aportamos soldados en este caso? Aportamos el costo más alto, que es el costo de la vida de nuestros compatriotas que están peleando una guerra que no es de ellos. No le recae ningún costo a Colombia, digamos, no hay estipulado eso. Por lo general todo corre por cuenta de la OTAN. Siguen siendo soldados colombianos, es decir, disponen de su sueldo pasado digamos, del Ministerio de Defensa, y ellos tienen como un ingreso extra. Y eso no es más o menos como eso lo conozco porque funcionaría igual que la misión de los cascos azules que existe actualmente en Egipto, pero en el Sinaí. Pero el costo, más allá del recurso económico, es el costo, digamos, de no hay razón por la cual colombianos vayan hoy a pelear a una guerra, no sé, digamos, creo que no va a suceder inmediatamente así, pero en Siria. No hay razón para que le declaremos la guerra a Siria, no tenemos razones. Tenemos alguna razón de ir a combatir en un conflicto que nada tiene que ver con nosotros. O Libia, o en el caso de Irak, nosotros no le declaramos la guerra a Irak, no tenemos esa disposición. Entonces, ese tipo de cosas es realmente el peso significativo más fuerte. Es que Colombia ya ha perdido su soberanía en muchas formas: alimentaria, no es independiente de tomar decisiones políticas. Finalmente vamos a perder nuestra independencia en temas de nuestra soberanía militar, que sería lo último que éramos más o menos independientes, porque dependíamos mucho de los gringos. Pero ya esa extracción de gente, de soldados para otras fronteras, pues abre la puerta para que suceda cualquier cosa. Andrés, una última pregunta. En este contexto, digamos, latinoamericano, un acuerdo de cooperación como este, ¿qué impactos puede tener, digamos, en el ámbito de este lado del charco? No, los efectos en su mayoría son efectos de tipo político. Más o menos y depende del tono. La geopolítica en América Latina está cambiando a medida que han sucedido los cambios de gobierno, por ejemplo en Argentina, o el golpe parlamentario en Brasil, y esa esfera de gobiernos periodistas está cambiando. Quienes defendían mucho el carácter de la soberanía nacional
y estamos hablando incluso de la defensa y la intervención de países en asuntos internos. Entonces, cuando sucede lo de las bases militares en el 2009, todos los países de la región alertan. Estamos hablando de los países que en ese momento contaban con un gobierno progresista, desde Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, manifestaron su rechazo porque veían que esa era la oportunidad de mayor intervencionismo de Estados Unidos en la región. Hoy significa lo mismo. Hoy significa mayor intervención de Estados Unidos en la región, porque digamos es la cabeza más fuerte de la OTAN, y por supuesto es el que impulsa que Colombia integre, no pues que no integre la OTAN, pero que firme y se anexe, digamos, al acuerdo mencionado. Digamos, las voces saltarían de rechazo de los que hoy permanecen, de Ecuador, Bolivia, Venezuela. De resto va a ser muy silencioso, digamos, la discusión política como se dio en el 2009 a cómo se puede dar ahora. Claro. Andrés, finalmente, nosotros en el editorial, al inicio del programa, decíamos que Santos, que nadie se había atrevido a tanto como se ha atrevido a Santos en sus 2 periodos de gobierno. Además de Nobel de la Paz, también podría ser el peor presidente de Colombia. No, sí, digamos, no solamente en este aspecto, digamos, que estamos tocando de enviar tropas por fuera, si uno se mete a detallar la política económica, la política social, que ha venido implementándose en el país, salvo por el tema de la paz, sí ha sido el peor presidente de Colombia. Andrés. Porque profundiza todas las políticas más retardatarias que ha podido tener el país en materia económica y social. Bien. Evidentemente con una forma diferente que ha hecho que el tránsito, cuando usted le voltea la cara, pues suena al beligerante Uribe contra el calmado Santos, pero realmente igual es como si usted se para en Irak hoy y ve que en Afganistán y dice, pues a mí me estaba atacando un señor que se llamaba Bush, que era supremamente a Taliban, y luego me viene a atacar, es un señor afroamericano que se llama Obama, pero las consecuencias son las mismas. Es lo mismo que hay acá en Colombia, o sea, a pesar de la forma y de no estar, que ellos no estén de acuerdo en unas cosas, como es, digamos, el tema del proceso de paz, digamos, Santos y Uribe colindan en una política económica y en una política social igual, y lo que ha permitido es que Santos, por medio, digamos, de su forma, en la política la forma es supremamente importante, logre penetrar mucho más en las esferas y de la política económica. Andrés, bien, bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Una última pregunta, Andrés, y te pido por favor, bueno, la mayor síntesis, porque así, esto es lo triste de los medios de comunicación. Andrés, el hecho yo entiendo. Claro, el hecho de formar parte de la OTAN implica riesgos para la población. Por ejemplo, los colombianos tendrían, digamos, por qué sentir miedo por el hecho de que Colombia haga parte de la OTAN. Bueno, digamos, eso, digamos, es no estamos hoy en un conflicto internacional que nos pusiera, digamos, mejor dicho, de blanco, si se quiere decir, militar por algún otro grupo armado. Incluso cuando Colombia en su momento apoya la invasión de Irak en el 2013 hablaba de eso. Además, estamos muy alejados de ese escenario. Realmente no hay, para ser totalmente claro, no hay, digamos, una amenaza directa contra la población ni una escalada de violencia por parte de otros países o de actores armados como Estado Islámico y demás en Colombia. Todo, digamos, la significancia de este acuerdo radica es en la posición de Colombia como entreguista frente al tema de enviar sus soldados a conflictos que nada corresponden con la realidad, pues con nuestra realidad, y que afecta a diferentes tipos de pueblo frente a unas concesiones que se le hacen a los más grandes.
Bueno, Andrés, te agradecemos mucho hoy, digamos, esta ilustración que nos has hecho sobre este tema. Le recordamos a los oyentes que Andrés es coordinador del CELU. CELU también se encuentra en Argentina. Acá hay un grupo muy importante del Centro de Estudios Latinoamericanos que desarrollan un activismo permanente en torno a toda esta lucha que se está suscitando en Argentina contra el libre comercio. Precisamente ayer hubo una movilización muy importante en la Plaza de Mayo. Bueno, Andrés, te agradecemos sumamente, digamos, esta ilustración y esperamos poderte contar en otros programas. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero poder colaborar nuevamente muy pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era Andrés Aristizábal, coordinador del Centro de Estudio Latinoamericano, politólogo colombiano y experto en relaciones internacionales. 3 de la tarde en Argentina, 3 y 5 de la tarde, corte y volvemos.